Perfecto, jóvenes. Vuelvo a saludarles esperando que todos ustedes se encuentren súper bien. Tal como les comenté, ¿no es cierto? Estamos ya próximos al cierre de la unidad uno desde el punto de vista de yo informarles, darle feedback con respecto a sus pruebas solemnes. Solamente me quedan casos excepcionales, los cuales fueron enviados por correo y ya tengo entonces identificado estos casos. Habiendo dicho eso, mi compromiso con ustedes de aquí al viernes, hacerle el envío de este consolidado con nombre, apellido, nota control 1, nota control 2 y la nota de la solemne para poder promediar y ustedes sepan entonces la nota que sacan en esta primera unidad, ¿ok? De aquí al viernes, lo prometo, me comprometo con ustedes en ese sentido. Em, Me lanzo entonces hoy día con la sesión número 10. Quiero compartir pantalla desde mi tablet para que discutamos un poquitito. Un segundito. Sobre contenidos de la unidad 2 que comenzamos a ver ahorita. Por favor, si alguien me confirma que está viendo mi tablet, se lo agradecería muchísimo. Estamos viéndola. Fantástico. No perdamos más tiempo entonces y arranquemos con esto. Nos vamos a la unidad 2, la cual tiene por objetivo, ¿no es cierto?, ver por una parte más a nivel macroeconómico, tal vez ahora desde el punto de vista de comenzar a ver las herramientas o variables, ¿no es cierto?, de carácter macroeconómico que pueden influir al minuto de la toma de decisiones a nivel empresarial. Entonces, quiero arrancar con lo siguiente. Nos lanzamos con los tipos de cambio, por supuesto, en un contexto económico. Entonces, tenemos una agenda bien nutrida y tiene que ver con, ahí estamos, tiene que ver, ¿no es cierto?, con las divisas, ¿vale? Entonces, cada vez que yo les comente el concepto como tal de tipo de cambio, asócienlo a divisa, ¿ok? Luego ya vamos viendo otras relaciones, pensando en el impacto en el comercio internacional, sobre todo en el cambio que se puede ver, ¿no es cierto?, en función de si es que soy exportador o importador. ¿Cuál es la relación que tiene este tipo de cambio con la inflación? Por supuesto, competitividad, y vamos entonces a dejar tal vez alguna lectura. Como resultado de aprendizaje de esta sesión, queremos identificar las principales definiciones del tipo de cambio, ¿vale? Hay algunos ejemplitos, los cuales evidentemente nos ayudan a ilustrar esta relevancia y por supuesto la aplicación en base en base al análisis de carácter económico. Por lo tanto, tal vez pudiésemos arrancar con la siguiente pregunta. La primera pregunta nos dice por qué el tipo de cambio real es relevante para la competitividad de un país. Entonces, tal vez acá pudiésemos comenzar a decir, o mejor dicho, ¿no es cierto?, a tirar líneas, ideas con respecto a qué entendemos por tipo de cambio real y por otra parte, ¿no es cierto?, a qué nos referimos para cuando hablamos de competitividad en un país. ¿Alguien tiene alguna idea? Sí, profesor. Adelante. Bueno, en el caso del tipo de cambio real, eh, yo supongo que se está referido a que el tipo de cambio sea libre y que no esté fijado o regulado eh, por por el Estado, por el gobierno. Eso en primera instancia. Y segundo, la competitividad deviene también cuando tenemos ese tipo de cambio libre, nos genera también un dólar en condiciones de que venga, por ejemplo, inversión extranjera y no le sea extremadamente oneroso una inversión en nuestro país. Un ejemplo muy claro de esto es Argentina, en este momento, digamos desde que asumió el presidente Milei, que tiene un tipo de cambio controlado por el gobierno y que ha mantenido el tipo de cambio generalmente entre los 1.300 pesos argentinos y 1.400. Y lo que ha provocado con esto, porque lo hacen para controlar la inflación, pero tiene un efecto muy perjudicial en la inversión extranjera, porque todas las empresas que quieren invertir en Argentina o que tuvieron alguna intención de invertir, están evitando hacerlo porque evidentemente cuando ingresan los dólares se les da
un menor retorno y se les hace cara la inversión en Argentina. Además de ello, el tipo de cambio barato, regulado y barato artificialmente, perjudica a los exportadores, porque los exportadores también reciben menos dinero. Los que se ven beneficiados, digamos, con los cambios baratos en la moneda extranjera son los importadores, claro. Pero en economía usted sabrá, profesor, que siempre manejo una variable o la subo, me genero problema con otra, entonces siempre hay que buscar un equilibrio. Tal cual, tal cual. Y ahí está el concepto clásico de los economistas, pues ceteris paribus. Movemos una variable, todo lo demás constante y vamos viendo los efectos que este pudiese generar. Súper bien, Pablo. Solamente necesito precisar una cosita de lo que acabas de comentar. Primero que todo, el tipo de cambio, ¿no es cierto?, real o nominal, son conceptos distintos. Hago la bajada a que evidentemente hay un ente regulador, ¿no es cierto?, sobre todo para nuestro caso, el caso chileno, quien tal vez pueda ejercer cierta influencia sobre, ¿no es cierto?, el valor del dólar. Puede ser un dólar fijo, como lo que tú comentabas hoy día, ¿no es cierto?, que está este presidente en Argentina, Milei, el cual desde el ente gubernamental, ¿no es cierto?, fija un precio a este dólar, al tipo de cambio como tal, y efectivamente está cercano a los 1.300 pesos argentinos. Versus, ¿no es cierto?, van a haber otras economías las cuales permiten un flujo libre del dólar, y este flujo libre viene dado por la interacción tal vez entre la oferta y la demanda. Entonces, para casos extremos, dado, ¿no es cierto?, que se permite esta fluctuación libre, por ejemplo, hoy día que estamos con un conflicto bélico, tal vez el ente gubernamental o en algunos casos, ¿no es cierto?, el Banco Central pudiese ejercer dentro de su institucionalidad, aplicar algunas herramientas para poder controlar ese precio y que efectivamente, ya sea el sector exportador o importador, no se vean tan afectados por ya sea una alza en el dólar o una baja. eh, ¿Quién es el que estaría haciendo tal vez este movimiento, ¿no es cierto? Permite que suba o que caiga el precio del dólar. Para nuestro caso es el Banco Central, ¿vale? Eso es importante destacar. Dentro de la institucional tenemos Ministerio de Hacienda, quien aplica política fiscal, versus, ¿no es cierto?, tenemos el Banco Central, quien aplica una política monetaria activa, y dentro de estas institucionales, las herramientas que tiene para, evidentemente, controlar una inflación o mantener la inflación controlada, sería el Banco Central, ¿vale? Esa es la precisión que quería hacer. Acuérdense que dentro del plan de gobierno de Milei era eliminar el Banco Central, por lo tanto, claro, gran parte de la tarea de mantener una inflación controlada iba a pasar desde el Banco Central, como uno lo esperaría ver en otras economías, lo estaría asumiendo este gobierno. Aún así, el Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto?, en el homólogo en Argentina, estaba fijando entonces este valor que pudiese tener el dólar. Adelante, Pablo. Un adicional, profesor, a lo que usted comenta, y es que, eh, bueno, esto lo comento como ejemplo, ¿cierto? Que uno puede ver en los resultados. En Argentina, justamente el Banco Central hace la intervención en el mercado, y cuando el dólar empieza a subir, ellos empiezan a vender dólares, a inyectar dólares al mercado, consiguiendo una baja. Ahora, esto uno podría pensar, bueno, lo mantiene así y acá con esos movimientos, pero lo que genera finalmente es que el Banco Central carezca de dólares para, para pagar sus compromisos de adquisiciones o de las importaciones, porque muchos importadores tienen problemas estamos hablando de los grandes importadores, ¿no? Los que importan maquinaria, materias primas en altas cantidades. Entonces, y además para pagar la deuda externa, otro Claro, agravante. lo que tú dices tiene que ver con que cada vez que el Banco Central, por ejemplo, interviene en el mercado, ya sea comprando dólares o vendiendo dólares, afectan a sus reservas, po.
Es como la caja Exacto. chica en tipo de cambio que tiene, en este caso, el Banco Central. Por lo tanto, no es una cuestión de decir o tomársela a la ligera, puesto que, por ejemplo, si vende dólares, es decir, inyecta en la economía dólares, bajan sus reservas de tipo de cambio. Y eso, evidentemente, el día de mañana los complica, sobre todo si es que tienen que hacer frente a deuda soberana que pudiesen tener los países. Súper bien. Exactamente. Buena El Banco Central, profesor, la, ahí está constantemente con un déficit o en rojo las reservas. Sí, y para efectos nuestros, por ejemplo, para el caso chileno, como les decía, el Banco Central nuestro permite la libre flotación cambiaria, ese es el término técnico, que literalmente viene dado por la interacción entre oferta y demanda, y ponte tú, en agosto del 2025, el año pasadito, fue la última intervención que hizo el Banco Central donde pretendía, ¿no es cierto?, fortalecer sus arcas, sin evidentemente fijar un precio tope para el dólar. Ahí lo que hizo el Banco Central comprar, no me acuerdo si eran 20 millones de dólares. Harta plata, por cierto. Y lo otro ya lo vimos post pandemia, ¿no es cierto? Bueno, noviembre, sí, iniciando pandemia, o mejor dicho, tal vez pandemia, estallido social, y post pandemia para julio-septiembre del 2025. Ahí el dólar estaba imparable, o sea, estaba cerca de casi los 1.000 y un poquitito más. Por lo tanto, ahí el Banco Central decidió inyectar cerca de 20.000 o 30.000 millones para, ¿no es cierto?, generar esta presión en el dólar, que caiga el precio del dólar y, por supuesto, se aprecie nuestra moneda local. Fantástico. Vale, veo entonces que tenemos una idea con respecto a esto. Y quiero hacer la baja ahorita en cómo podemos relacionar este tipo de cambio, ¿no es cierto? Nominal, por supuesto, multilateral con la economía global. Entonces, previo a esto, tal vez me voy a adelantar 5 pueblos, pero es necesario que lo manejemos. Un segundito, que creo que se ve bien ahí. Entonces, debemos entender que, por ejemplo, si yo le hablo de la renta de un país, ustedes me tienen que nombrar el PIB, que está en función del consumo, el gasto de gobierno, más la inversión, ¿no es cierto? Más, y aquí voy a abrir paréntesis porque voy a poner las exportaciones menos las importaciones, y esto le llamamos exportaciones netas, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué les comento esto? PIB, Producto Interno Bruto, y refleja, ¿no es cierto?, la renta de un país. De acá, evidentemente, se desprenden otros indicadores de variables macroeconómicas, por ejemplo, el PIB per cápita, PIB nominal, PIB real, en fin, que nos ayudan de alguna u otra forma también a medir inflación mediante el deflactor del PIB. Entonces, esta renta está en función, como les decía, del consumo, esta C, que vendría siendo el consumo de los hogares, el gasto de gobierno, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los desembolsos que hace el ente que estaría el gobierno, más que nada a eso me refiero, las inversiones que puedan hacer o a qué le destinan, ¿no es cierto?, ciertos recursos. Las inversiones en función de inversiones en activos de capital. ¿Cuáles son estas inversiones en activos de capital? Aquellas inversiones que nos permiten generar más activos, ¿vale? Y tenemos por acá estas exportaciones netas. Lo que yo mando hacia afuera, exportaciones, lo que yo exporto, por ejemplo, el cobre, por ejemplo, el salmón, por ejemplo, la guinda, arándano, en fin, versus, ¿no es cierto?, lo que los chilenos consumimos y que viene desde afuera. A eso le llamamos importaciones. Entonces, si se dan cuenta, estas exportaciones netas, dado que tenemos comercio con distintos países, esto obliga a hacer tal vez los tratados en una moneda, ¿no es cierto?, de curso tal vez internacional y que típicamente pueden estar fijados en dólares. Entonces, cuando nosotros mandamos nuestros productos al extranjero, hacemos exportaciones, estaríamos recibiendo US pesos, ¿vale? Versus nosotros cuando traemos algo tenemos que pagar en la misma moneda, en este caso serían US pesos. La cuestión está en que, piénsenlo así, cuando me llegan dólares, fantástico, estoy recibiendo dólares. El tema está que cuando el dólar tiene un bajo precio y tengo que transferirlo o tengo que transformar esta moneda a pesos chilenos, por ejemplo, para pagar costos de materia prima, salario, en fin, ¿no es cierto?, voy a recibir poquita plata a nivel local, ¿no es cierto?, de denominación en nuestro país. Esta conversión va a ser en poca plata chilena, a eso me estoy refiriendo.
Entonces, claro, pues ahí los márgenes pueden ser súper ajustados. Lo mismo va a pasar si es que el dólar, ¿no es cierto?, está bajo y yo tengo que, bajo esta misma lógica, pensemos que el tipo de cambio es bajo y yo tengo que empezar a pagar por estos productos. Lo que quiere decir tal vez que al transformar mi plata chilena a dólares, ¿no es cierto?, voy a tener que entregar menos cantidad de pesos para que me den los dólares y yo así pueda cumplir, ¿no es cierto?, con estas importaciones. Por lo tanto, en este caso, cuando el dólar está bajo, tal vez no me gusta. ¿Por qué? Porque el sector exportador se ve perjudicado, pero cuando yo importo sí me gusta porque tal vez entrego menos cantidad de plata chilena y recibo, ¿no es cierto?, los dólares para hacer frente a este compromiso. En base a esto, ¿no es cierto?, como les decía, el Banco Central en algunas situaciones lo que hace sería hacer modificaciones a la flotación cambiaria. Tenemos entonces una flotación libre o limpia, una flotación controlada, que es para ciertos eventos tal vez, el ente, en este caso el Banco Central o los gobiernos deciden fijar techos. Y por último hay uno que evidentemente se llama una flotación sucia, una flotación cambiaria sucia, cuando se fija, ¿vale?, a rajatabla para todo el mundo un valor único para el intercambio, ¿no es cierto?, de esta divisa. Entonces, más o menos eso, déjenme ahora bajarlo tal vez desde un punto de vista mucho más técnico. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el tipo de cambio y por qué se vuelve relevante para nosotros como estudiantes, ¿no es cierto?, de ingeniería comercial? Bueno, primero que todo, como ya les comenté, muchos países, muchas empresas, hasta nosotros mismos, cuando salimos de vacaciones, por ejemplo, usualmente la conversión de todo lo que compramos en el extranjero se convierte a dólares y de los dólares ya luego lo traspasamos, ¿no es cierto?, a nuestra moneda. Ojo, que esta cuestión ocurre si es que estoy, por ejemplo, en Argentina, me cobran en pesos argentinos, pero se transforma a dólares y de dólares a pesos chilenos. Ahí se estaría triangulando. Si es que vamos, por ejemplo, a Brasil, en Brasil creo que tienen los reales, si es que no me equivoco, pagamos en la moneda local, la transforman en dólares, nuestro banco, por supuesto, y ya luego hacemos la transferencia a los pesos chilenos. Cabe destacar que ahí depende mucho del banco donde usted esté, porque si es un banco comercial, usualmente estos tipos esperan los periodos de facturación, y ahí en el periodo de facturación se toma el dólar observado y se hace esta transformación de dólares a pesos, versus hay otros que son también bancos comerciales, pero el mismo día donde usted hace la compra se la transforman automáticamente a pesos chilenos. Evidentemente depende de las condiciones que tenga cada banco. Ahí uno tiene que estar atento, porque claro, le da espacio al banco a que pueda hacer, ¿no es cierto?, tal vez una ganancia adicional, sobre todo hoy día pensando, ¿no es cierto?, que hay gran incertidumbre en los mercados. Pero bueno, ¿por qué nos interesa entonces tal vez tener presente este concepto de tipo de cambio, sobre todo en nuestra carrera? Entendamos que, voy a cambiarme aquí, tal vez destaco, noten que representa un valor de moneda expresado en términos de otra. Más simple, a mí me gusta ver esto como un precio más en la economía. Si yo voy al supermercado y quiero comprar un litro de leche, ¿qué tengo que hacer? Para yo hacer esta transacción, para yo poderme llevar este litro de leche a mi casa, tengo que pagar 1.500 pesos. Si yo quiero comprar dólares, si yo quiero obtener un dólar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tal vez entregar hoy día 910 pesos, creo que estaba el dólar a la hora de almuerzo. Entrego los 910 pesitos, me traigo un dólar. Y ese, si es que lo ven así, ¿no es cierto?, fíjense que es un precio más en una economía. A eso me estoy refiriendo cuando estoy hablando de un tipo de cambio. Ojo, que acá no hemos cargado la mano con el tema del dólar, pero fácilmente podemos estar hablando de cualquier otro tipo de divisa. Divisa, por ejemplo, euro, por ejemplo, los yuanes, por ejemplo, los yenes, por ejemplo, las libras esterlinas, ¿vale? A todo esto les llamamos entonces tipo de cambio, pero usualmente lo centramos nuestra discusión en temas de dólares, que para nuestro efecto entendamos que es una divisa y esta puede ser cualquiera, ¿ok? Noten que este indicador ayuda a poder ver, ¿no es cierto?, dentro del comercio internacional cómo pudiésemos estar afectando los precios ya sea de exportadores e importadores, en base, ¿no es cierto?, a lo que le explicaba hace unos minutitos atrás con respecto a
Producto Interno Bruto y cómo, ¿no es cierto?, el sector extranjero, exterior, llamémoslo así mejor, entre la exportación y las importaciones se ven afectadas. Ahora, evidentemente se generan cambios importantes, los cuales para nuestra materia son evidentemente importantes de estudio. Por lo tanto, el objetivo que queremos cubrir hoy día es que queremos comprender estos distintos tipos de cambio: nominal, real, fijo, flexible, múltiple, en base evidentemente a las distintas políticas que pueden estar tomando los entes, en este caso gubernamentales o para nuestro caso el Banco Central. ¿Ok? Porque tal vez, y eso no se los comenté antes, hago un paréntesis, porque tal vez el Banco Central se centra en inyectar dólares o comprar dólares. Recuerden que esta cuestión la queremos asociar a los conceptos de inflación. Entonces, dentro de la institucionalidad, como Banco Central, entendiendo que es un ente autónomo, ¿no es cierto?, regulador, fiscalizador, y que por supuesto la principal pega que tiene es mantener una inflación controlada, parte de su accionar vendría siendo pues, aplicar una política monetaria activa, y con esto ya puede emitir bonos en dólares o puede comprar dólares para que no se vea afectada, ¿no es cierto?, la inflación, que por meta es un 3%, teniendo margen un porcentaje arriba y uno abajo, es decir, una banda del 2 al 4%. Evidentemente, esta cuestión afecta, por supuesto, a la economía nacional e internacional, sobre todo las decisiones financieras que pudiésemos estar tomando como empresa. Ojo, y no tan solo decisiones financieras que pudiesen ser vistas como partes comerciales y, por qué no, estratégicas. Ahora, ustedes me pueden decir, el tipo de cambio, o sea, lo hemos visto siempre, lo vamos a seguir viendo, por lo tanto, no es una cuestión que sea desconocida para las distintas empresas y sobre todo aquellas que tienen, ¿no es cierto?, relaciones con otros países. Y hay un montón de otras herramientas las cuales una empresa pudiese considerar con el objetivo, ¿no es cierto?, de poder disminuir el riesgo a la exposición de tipo de cambio. Sí, les puedo comentar yo efectivamente, para eso están, por ejemplo, unos contratos. ¿Se acuerdan que les di a leer en algún control que existían contratos forward, swaps, mejor dicho, activos derivados? Bueno, esa pudiese ser una forma, ¿no es cierto?, de protegerse frente a este riesgo cambiario, evidentemente latente, sobre todo cuando estamos insertos en una economía que está se me fue la palabra, hiperconectada, disculpen, y junto con ello, ¿no es cierto?, nos vemos afectados por el tipo de cambio. Ejemplo aplicado, fíjense acá. Tengo que una ingeniero o ingeniera comercial, ¿no es cierto?, que trabaja en una empresa importadora, debe monitorear el tipo de cambio para determinar el mejor momento para comprar insumos en dólares. La intención sería minimizar costos, maximizar márgenes de ganancia. Además, debe evaluar el impacto de la evaluación o apreciación del peso chileno en los precios de la demanda del producto final. Fíjense que esta cuestión arranca por dos partes. Por una parte, que se nos pueden disparar los costos. Y por otra parte, que si se nos disparan los costos, estaría afectando los márgenes en la rentabilidad. Por lo tanto, no es una decisión menor, no es una cuestión que podemos dejar que fluctúe libremente, porque puede cambiar, ¿no es cierto?, el destino de nuestra empresa. Bueno, dando esto como contexto, metámonos tal vez desde el punto de vista más técnico a comenzar a evaluar cada uno de estos tipos de cambio. Fíjense que acá este tipo de cambio tiene apellido y se llama nominal. Por definición tenemos valor directo de una moneda en términos de otra. Es decir, un dólar sería equivalente a 850 CLP. CLP son pesos chilenos, ¿vale? Moneda de curso en nuestro país. Ojo, que así como aparece un USD, eso vendría siendo la nomenclatura internacional, ¿no es cierto?, para entender que son dólares. CLP vendría siendo nuestro mnemotécnico para entender que son pesos chilenos. Evidentemente hay muchos, muchos más. Creo que tengo por ahí en algún lugar un listado, así que se los voy a compartir por si es que le quieren echar una miradita. Fíjense que este tipo de cambio nominal, su determinación entre oferta y demanda, viene dado por el mercado cambiario. Entonces, cáchense la lógica de esto.
Si yo el día de mañana les digo, mira, quiero comprar acciones, ¿a dónde va a ir usted? Al mercado bursátil. Si yo quiero comprar un bono, por ejemplo, un instrumento de renta fija, ¿a dónde va a ir usted? Al mercado de bonos. Y si yo les digo, quiero comprar dólares, quiero comprar cualquier divisa, ¿a dónde va a ir usted? Al mercado cambiario. ¿Qué quiere decir esto? Que hay espacios físicos donde se genera esta interacción entre oferta y demanda y para nuestro caso de tipo de cambio. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo práctico. Miren, depreciación, mejor dicho, del peso chileno frente al dólar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que se está depreciando el peso? Que ¿Alguna el dólar idea? está adquiriendo mayor valor para Perfecto. Creo que nosotros. era Catherine. Sí, ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tengo que entregar más o menos plata chilena para comprar este dólar. más plata. Ya está, fíjense. Depreciación del... Perdón. Uy, como que me resfrié. Discúlpenme. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que entregar mayor cantidad de pesos chilenos para luego hacer la compra de estos dólares. Fíjense, se deprecia el peso chileno y se aprecia el dólar. Ese es el efecto conjunto que tengo para cuando tengo esta situación. De forma contraria, se aprecia el peso. ¿Qué quiere decir? Que tengo que entregar menos cantidad de pesos chilenos para comprar estos dólares. Se aprecia el peso chileno, se deprecia el dólar, el tipo de cambio, mejor dicho, la divisa extranjera que estaría comprando. El impacto, evidentemente, de esto está en función de los costos de importaciones y las exportaciones, como ya les mostraba. Veamos el siguiente. Fíjense acá. Tengo el tipo de cambio real. ¿Qué pasa con esto? Como definición, entendamos que es el tipo de cambio ajustado por las diferencias en los precios entre países. Antes, yo le mostraba a mis estudiantes, no sé si lo han escuchado, quiero aquí comentarle, el índice Big Mac. ¿Le suena? Ay, no se escribe así Big Mac. Big Mac. Creo que es así. ¿Le suena de casualidad este o no? Sí, profesor. Es cuando Ya, evaluaban el valor de las hamburguesas de McDonald's, cuánto costaban en distintos países. tal cual. Era un indicador que nos ayudaba a entender, por ejemplo, y yo les daba un ejemplo súper burdo a mis estudiantes, pero se los comento porque creo que se vuelve súper choro de ver. Hoy día, desafortunadamente, poder entrar al índice Big Mac no es tan simple. ¿Por qué? Porque lo preparaba el The Economist y hay que pagar, hay que estar logueado como para poder verlo. Entonces, es una estafa. Antes era fantástico porque te mostraba, por ejemplo, cuánto te costaba en dólares, por supuesto, este Big Mac en, no sé, en Argelia, en China, en Estados Unidos, en Chile, por supuesto. Y ahí tú podías ir viendo, ¿no es cierto? Tal vez dónde tu plata valía más. Y que más o menos es lo que me está diciendo esto, porque quiero ver un tipo de cambio ajustado, ¿no es cierto? Y para poderlo ajustar, quiero ver las diferencias que se generan entre los países. Entonces, por ejemplo, comprar este Big Mac en Estados Unidos salía $6 versus comprarlo acá costaba, por ejemplo, $5. Y uno puede decir, mismo producto, mismas condiciones, mismo sabor, misma cadena, ¿vale? ¿Dónde me sale más caro comprarlo? Claro, si tomo los $6 y lo traspaso a pesos chilenos, evidentemente son mucho más plata que tomar $5 y traspasarlo a pesos chilenos. Entonces tal vez pudiese servirnos como un ejemplo para ver a qué país nos íbamos a ir de vacaciones, tal cual. ¿Por qué? Porque claro, quiero ver dónde rinde más mi plata, dónde estaría mejor apreciada, ¿no es cierto?, en función de este índice. Ahora, evidentemente, eh, estoy considerando una cuestión que es súper banal, pues, o sea, una hamburguesa, un Big Mac. Pero bueno, sirve, como les decía, de ejemplo. Échenle una miradita, búsquenlo, índice Big Mac, y yo intenté la semana pasada porque me tocó dar clase en el MBA, y claro, pues, y ahí me di cuenta de que lo prepara The Economist, y más encima ahora para poderlo ver tenéis que estar logueado. Entonces dije, esto es una estafa, antes era evidentemente libre. Hay otras páginas que uno puede ver más o menos cómo funcionaba, pero bueno, nada.
Los invito a que le echen una miradita. Entonces, esto me ayuda a hacer esta bajada al tipo de cambio real, ¿no es cierto? Porque literalmente estamos midiendo competitividad en función, por supuesto, de que de lo que me cuesta literalmente producir y comercializar un bien. Y como ejemplo, la bajada, ¿no es cierto? Ver el encarecimiento relativo de los productos a nivel nacional. Necesitaba esta comparación. Entonces, porfa, nuevamente la invitación, denle una miradita, creo que no se van a ver, si es que todo, sobre todo, ¿no es cierto? Si es que hacen estos logueos así como de prueba, no paguen, por supuesto, para mirar eso. Bueno, pues nada, me paso al siguiente. Les muestro acá el tipo de cambio efectivo. ¿Qué pasa con el tipo de cambio efectivo? Como definición, es un promedio ponderado. Eso me interesa que lo recuerden. ¿Y cuál es la intención de hacer una comparación? Evidentemente, pero entre las monedas de los principales socios comerciales. ¿Para qué lo ocupamos a nivel empresarial? Fíjense que esto analiza la competitividad general de un país en el comercio global. Literalmente lo que estamos haciendo acá es ver, por ejemplo, mediante distintos sectores o grupos económicos, cómo es que estaría rindiendo una moneda. Acá un ejemplito. Tengo el tipo de cambio efectivo ponderado en la Unión Europea. Ustedes cachan que en Europa está la zona Schengen, ¿no es cierto? Y que esta tiene una moneda común, que vendría siendo el euro. ¿Qué pasa con esta moneda en común? No sé, se llama Francia, primero que todo hablan francés, ¿no es cierto? Si voy a Italia, hablan italiano. Si voy a Portugal, hablan se me fue portuñol iba a decir. Hablan, se me fue. Portugués. Muchas Italiano. gracias. La lengua en Portugal es el portugués, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Como para que me vayan siguiendo. Tengo distintas economías, tengo distintas culturas donde se hablan distintos idiomas, pero aún así ellos fueron capaces, ¿no es cierto?, de organizarse desde el punto de vista de la integración financiera para poder tener una moneda común. Eso no quiere decir efectivamente que en cada país donde tengo una moneda común tengan los mismos niveles de precios para sus productos, ¿vale? Entonces, claro, cuando quiero ver esta apreciación del tipo de cambio efectivo, tal vez sí me va a gustar compararlo para poder así entonces tener este promedio ponderado entre las monedas de los principales socios comerciales con, por ejemplo, la interrelación que yo tengo como una empresa nacional chilena que estaría tal vez ofreciendo ciertos productos y los cuales estoy enviando a la zona europea. Ojo, que fijar esta moneda local, en este caso el euro, ¿no es cierto?, generó harta discusión, fue bien polémico el tema, estaba metido Reino Unido decide salirse, puesto que, claro, pues se dan cuenta que algunos países empiezan a subvencionar a otros. Bueno, pero este tema de la integración financiera lo dejamos tal vez para otra clase más adelante. Hasta el minuto, ¿van todos conmigo? Sí, ¿Hay profesor. alguna duda o consulta? Vale, muchas gracias. Veamos ahorita el impacto que se tiene con respecto al comercio internacional y cuáles vendrían siendo los mecanismos clave. Primero que todo, noten que hay efecto en el tipo de cambio nominal y real en la exportación e importaciones, ¿vale? Eh, Tal vez, así como para que me sigan la idea, ¿no es cierto? Lo que uno busca ver acá es como si yo les dijera, a ver, cotícenme hoy día cuánto está el dólar. Usualmente en las pantallas siempre vamos a encontrar muchos valores. Está el valor observado, ¿no es cierto? Que es más o menos el que se pudiese estar transando en su promedio a nivel global. Versus está el dólar que uno compra, el precio que yo tengo que entregar, ¿no es cierto? Para poder adquirir la divisa o el que yo estaría vendiendo cuando yo entrego los dólares y me lo estarían pagando. Evidentemente esos precios tienen que ser distintos. ¿Y por qué? Porque si yo tengo una casa de cambio, por ejemplo, que pudiese ser este espacio donde se generan esta oferta y demanda entre los dólares, no puedo tener el mismo valor, po. ¿Por qué no puedo tener el mismo valor? Porque estaría haciendo un cambio desde aquel que me vende a aquel que me compra. Entonces, como no está este fee, este diferencial, evidentemente estaría pasando plata de un lado para otro y yo no estaría ganando nada. ¿Ok?
Bueno, pues nada, ¿esta cuestión se da en la vida real? Sí, ¿lo vamos a encontrar siempre? Por supuesto que sí. Recuerden que viene dado por la interacción oferta y demanda, pensando, ¿no es cierto?, en que tengo un tipo de cambio el cual fluctúa libremente. Bueno, haciendo esta bajada a este cambio nominal y real, veamos un ejemplito. Tipo de cambio real alto, ¿qué va a pasar? Efecto automático, va a desacelerar las exportaciones. ¿Qué quiere decir desacelerar las exportaciones? ¿Qué significa desacelerar? Que bajan. Vale, no hay incentivos tal vez, o sea, no hay incentivo a qué, a mantener el comercio exterior, ¿no es cierto? Seguir, fíjense, exportaciones, lo que yo estoy mandando para afuera. Caso práctico, fíjense, devaluación del yuan y su impacto en el comercio global. El yuan, ¿de qué moneda estamos hablando? China. China. China, perfecto. ¿Por qué dejamos tal vez a China dentro del comercio y el impacto global que puede tener? Sabemos que tenemos acá bloques económicos súper fuertes. Tenemos Estados Unidos por un lado y la guerra comercial que se ha dado full, ¿no es cierto?, con China. Bueno, ahí está un tira de encoge, evidentemente, que afecta a el mundo mundial. Y por supuesto nosotros, de pasadita, que estamos en el fin del mundo, también nos toca. Como les decía, acá esta cuestión tal vez viene dada el efecto, el contagio que nos puede tocar, tal vez viene dado por la magnitud, el tamaño que tienen estas economías y por supuesto esta rivalidad partiendo por esta guerra comercial, pensando en los aranceles que fijan, en el encarecimiento de la producción materia prima de todos los bienes y servicios que efectivamente estos países mandan, ¿no es cierto?, a el resto del mundo. No es menor, no es menor. Hoy día yo creo que esta cuestión sigue latente y sobre todo pensando, ¿no es cierto?, en la guerra que hay entre Estados Unidos y Medio Oriente. Pablo, adelante. Un alcance a eso, profesor, hacia el año 2000, Estados Unidos tenía el 30% del comercio mundial y China tenía el 6%. Y hoy por hoy, Estados Unidos bajó al 25% y China subió al 16% del comercio mundial, global. O sea que ellos tienen, digamos, son los que manejan ese porcentaje. Eso muestra, digamos, el avance gigantesco que está teniendo China. Y lo Claro, otro, por el cambio en la balanza. claro, y lo otro es ya la influencia fuerte de los BRICS, donde está China, Brasil, Sudáfrica, Rusia, eh, Irán, otros países de Medio Oriente, Sí, eh, un bloque económico, BRICS. claro, que están generando un mercado extremadamente fuerte, tanto en población como en nivel de intercambio. Entonces, el eje, digamos, del comercio mundial claramente se está moviendo hacia otro lado. Efectivamente, estaba tomando nota de lo que estabais diciendo, Pablo, para poder profundizar un poquitito esto. Se generan distintos bloques económicos. Efectivamente está el BRICS, está la zona euro, están, ¿no es cierto?, los aliados que pueda tener Estados Unidos y efectivamente ejercen presión para con respecto a el consumo que hacen con respecto a la producción de otros países. El caso de China se vuelve extremadamente, no sé si raro, o tal vez sí, pero evidentemente digno de estudios. Pensemos que la población chilena, ¿cuánta es? Literalmente todo lo que produce China lo consume China y aún así no es capaz de satisfacer su demanda interna y por lo tanto depende harto de el comercio internacional. Entonces, claro, pues necesita tener buenos aliados que le vendan productos baratos. Hacemos grupo económico como primera parte. Eso evidentemente conlleva a tener relaciones bilaterales sanas, ¿no es cierto? Y para apoyar esto, lo que hacen usualmente la economía es hacer tratados de libre comercio, los TLC que le llamamos, ¿no es cierto? Con esto uno puede fijar, ¿no es cierto?, bajas barreras arancelarias, literalmente bajar impuestos a la importación y exportación tal vez de algunos
bienes que pudiesen servir, ¿no es cierto?, para satisfacer esta demanda interna. De ahí está por eso entonces la importancia que tal vez hoy día India estaría representando. India como potencia, y ustedes me pueden decir, ya, pero India igual está súper lejos de ser una potencia mundial. Y esto tal vez viene dado porque lo que uno ve o escucha de India es que está extremadamente polarizada su poblacional. Podemos tener viviendo a una persona extremadamente multimillonaria, un pobre, un rico, una persona en situación de calle, otro, no sé. Entonces, claro, tal vez desde su punto de vista cultural conviven bien, ¿no es cierto?, la gente de muchos ingresos versus otras, ¿no es cierto?, pero aún así su población es gigantesca. Si es que no me equivoco, hasta hace poquito creo que India superó en población a China. Eh, Debo haberlo leído, dame un segundito. Sí, profesor. De hecho, ahora es como uno de los países más grandes, o sea, con más población ¿Mm? en este momento. Sí, esto es un cambio histórico, se consolida por ahí por el 2023 y las tendencias demográficas actuales siguen divergiendo claramente. 1.440 millones de habitantes, entonces sácale molde, po. Generan cambios evidentemente a nivel estructural dentro del mismo mercado internacional que se puede dar. Así que bien ahí. Muchas gracias Pablo y Catherine. Ojo, que estas cuestiones evidentemente son materias de el curso de comercio internacional. No sé si es que ustedes lo tienen, pero si es que le pueden dar una miradita, fantástico. ¿Hay más grupos económicos? Sí, por ejemplo, tenemos aquellos que están en Latinoamérica y el Caribe. Por ejemplo, la integración de las bolsas de comercio, ¿no es cierto? Está ahí el NUAM, Chile, Perú, Colombia. El Asia Como les Pacífico. decía, Asia Pacífico, ahí estaría eh, Chile, ¿no es cierto?, que tiene un montón de tratados de libre comercio y profundizaciones con China. Eh, bueno, pues nada, hay otros, evidentemente mucho más que también son propios para poderle echar una miradita. Veamos cómo esto se relaciona con la inflación, ¿les parece? Alto. ¿Qué es la inflación? Estoy dando por hecho que todos manejamos lo que es inflación. ¿Qué es la inflación? Un aumento sostenido de los precios, don Sergio. Muchas gracias, Aldo. Efectivamente, y tenemos una definición súper concreta de lo que pudiésemos traducir a inflación. La inflación vendría siendo un alza considerable y sostenida en los niveles de precios, que nosotros, para efectos chilenos, ¿no es cierto?, lo podemos medir mediante una canasta que prepara, ¿no es cierto?, el Instituto Nacional de Estadística, el INE, y mensualmente empieza a ver cómo cambian estos precios. De ahí aparece el índice de precios al consumidor, el IPC. Con el IPC, entonces, ya luego, mes a mes, podemos ir viendo esta variación y podemos decir entonces si es que hay inflación o no. Efectivamente, uno esperaría que siempre exista inflación. Evidentemente hay ciertos hechos a nivel tal vez sistémico que generan una deflación. Y una deflación sería una baja sostenida, ¿no es cierto?, en los niveles de precio. Usualmente nunca ocurre, pero si es que llegase a ocurrir, por ejemplo, el efecto que nosotros pudiésemos ver es una caída en la UEF, por ejemplo, que post pandemia pasó, pero creo que estuvo 2 o 3 días y tiene que haber bajado 1 o 2 pesos durante ese periodo. De ahí para adelante ha subido todo el rato. Bueno, ¿qué relación tiene el tipo de cambio entonces con la inflación? Entonces, primero que todo, entendamos que hay una transmisión de precios internacionales y, por supuesto, esto se traspasa ¿a dónde? A los precios internos. Como por ejemplo, miren, aumento del costo de bienes importados por depreciación del tipo de cambio nominal. Noten que esta cuestión está generando ¿qué? Presiones en ¿dónde? En los precios locales. Entonces, hay una presión. ¿Qué significa una presión? Que los precios comiencen a subir. Genera, evidentemente, inflación. ¿Por qué? Porque la inflación habíamos dicho que era una alza sostenida en los niveles de precios. Entonces, claro, cuando tengo precios internacionales y estos generan o se traspasan a los precios internos,
como efecto tengo un alza en los precios locales y eso ya se mide entonces como inflación. De ahí está entonces esta relación que nosotros queremos estudiar, que tiene que ver con la estabilidad cambiaria junto con una baja inflación. Por eso entonces el Banco Central, como arrancamos diciendo, dentro de su accionar sería, por ejemplo, comprar o vender bonos, inyectar, si es que quieren verlo así, o retirar dólares de la economía. ¿Para qué? Para estabilizar la moneda, y estabilizando la moneda pudiese entonces generar una baja inflación, una inflación controlada en estos márgenes de entre un 2 y un 4 como meta 3%. ¿Qué pasa con la competitividad y las políticas cambiarias? Acá tal vez destinémosle un poquitito más de tiempo. ¿Qué tiene que ver el tipo de cambio real? Fíjense, es un indicador clave de competitividad en los países. ¿Por qué? Porque estaría reflejando este precio relativo a los bienes nacionales frente a los que se tienen en el extranjero. Esto me está diciendo una sobre o subvaloración de la moneda y que evidentemente ¿a quién está golpeando? Por ejemplo, a las exportaciones o por ejemplo a las importaciones. Ojo, no se pierdan con esto. Sobrevalorada puede perjudicar las exportaciones, pero si está subvaluada, ¿qué va a aparecer? Encarece entonces el sector importador. Por lo tanto, no es menor que exista una política la cual ayude al equilibrio macroeconómico. Acuérdense, macroeconómico, la macroeconomía como tal, ¿qué es lo que busca? Ver cómo desde un punto de vista global, generalizado, se hacen las cosas. De ahí está entonces en que tomamos estas variables como tipo de cambio, inflación, el día de mañana tal vez desempleo, ¿no es cierto? Afectan la productividad o la renta de un país, este Producto Interno Bruto. Todo lo que se comercializa son todos los bienes, productos finales, servicios que se producen dentro de un país, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Tal vez evitar este desequilibrio y que por supuesto no se esté afectando el comercio, la estabilidad económica y por supuesto los gobiernos pueden aplicar políticas. ¿Cuáles son estas políticas? Primero que todo, intervención cambiaria, política monetaria. La intervención cambiaria era comprar o vender divisas. Esto lo hacía, como les decía yo, el Banco Central para poder estabilizar dicho tipo de cambio. Acuérdense, para nuestro efecto, caso chileno, ¿qué es lo que pasa? El Banco Central muy pocas veces ha intervenido en el tipo de cambio, puesto que permite que fluctúe libremente. Si ya ve que sube mucho el dólar, mete mano. Si ve que está cayendo mucho, se deprecia mucho, evidentemente también mete mano. Acuérdense que esta cuestión tiene que ver con oferta y demanda. Si baja mucho el dólar, quiere decir tal vez que hay muchos dólares, entonces emite un bono, saca dólares y ya luego el precio del dólar comienza a subir. Como política monetaria, esto vendría siendo ajustes en la tasa de interés o literalmente la masa monetaria para poder influir entre la oferta y demanda del tipo de cambio. Entonces, si se dan cuenta, acá ya estamos mostrando, o mejor dicho, estamos mencionando por lo menos dos herramientas propias del Banco Central. Comprar y vender divisas y por otra parte subir y bajar la tasa de interés. Y como tercera, ¿no es cierto?, ver cómo está la masa monetaria, el papel, el metálico que nosotros tenemos en nuestros bolsillos. Tres acciones propias del Banco Central para poder aplicar una política monetaria activa. Después podemos discutir si es que efectivamente esta política monetaria es contractiva o expansiva. Literalmente expansiva, queremos fomentar el comercio, y si es contractiva, queremos poner paño frío, ¿no es cierto?, para que no se recaliente una economía y efectivamente termine siendo un efecto inflacionario prolongado o literalmente nos veamos frente a una estanflación. Creo que eso no aparece en la PPT y no sé si lo han escuchado, pero me gustaría discutirlo con ustedes. Estanflación. Estanflación. ¿Lo escucharon alguna vez? No, profesor. Mira, estanflación es una palabra compuesta por dos. Estan, de estancamiento, y flación, de inflación. Tal vez pudiese ser una situación económica evidentemente excepcional y que ningún país ojalá pase por ello. El estancamiento económico quiere decir tal vez que los países no están produciendo. Como no están produciendo, no están consumiendo. Como no están consumiendo, no se generan ingresos. No lo traduzco a ingreso o gasto.
se estanca, ¿vale? Entonces, una de las variables económicas que uno ve, nuevamente, pudiese ser el Producto Interno Bruto, y el cual me permite, ¿no es cierto?, tal vez comparar con distintas economías y, por supuesto, el bienestar de la población. Por otra parte, la inflación que ya dijimos, que era una alza sostenida en los niveles de precio. Entonces, cáchense el efecto que hay. Estancamiento no se está produciendo, y más encima hay inflación. Por lo tanto, los pocos productos que hay, ¿qué pasa con ellos? Siguen nuevamente subiendo su valor. Entonces, ¿cuál pudiese ser el acto seguido que me voy a encontrar con este efecto estanflacionario? Evidentemente, recesiones. Recesión económica, donde tal vez ahí sería un caos. Pudiésemos tal vez frente a esto encontrar evidentemente un montón de, se me fue la palabra técnica, crisis de índole financiero, donde tal vez mover una pieza va a generar un efecto, evidentemente dominó, un efecto contagio, donde muchos sectores de la economía se pudiesen ver afectados. Ahí está el concepto de estanflación, ¿vale? Ojo, caso extremo. A los principios de las pandemias, muchos economistas dijeron que estábamos frente a esto. Había estancamiento, claro, no se podía producir, no se podía comercializar, estábamos todos encerrados, difícilmente podíamos producir y generar, ¿no es cierto?, aumentar la producción, el consumo. Y por otra parte, ¿qué pasó? Todos nos volvimos locos, fuimos al supermercado a comprar confort, qué sé yo, y claro, pues, no se estaba produciendo confort, no había confort, empieza a subir el precio y bueno, ejemplo reburdo que le estoy dando, pero como para que sigan con mi idea. Les muestro un ejemplito acá aplicado. En Argentina, ¿qué pasa? Periodo 1991 hasta el 2001. Se adoptó un tipo de cambio fijo, fíjense. El Estado o el ente, ¿no es cierto?, fija. Y cáchense que tiró un peso, un dólar. Un peso, un dólar para el 2001. Hoy día, lo que nos comentaba Pablo, ¿cuánto era el tipo de cambio? Yo creo que está entre los 1.200, 1.300 pesos. 1.400. Argentino, ¿lo viste? Sí, No me digáis que yo este fin de semana me voy para allá. Termino la clase y me voy al aeropuerto. Ay, ojalá, pero no. No le conviene llevar dólares, le conviene traspasar a pesos argentinos. Sí, todo el rato con la tarjeta de crédito. No, ahí. Y vamos sumando millas, pues, obvio, pues ni tonto ni perezoso. Hay que hacer un win-win ahí para seguir viajando. Esto lo hizo, profesor, disculpe, el año estaba el presidente Menem y el ministro de Economía era Domingo Cavallo, el que generó esta dolarización del peso a un dólar. Intentaron hacer la dolarización, no les resultó. O sea, la mantuvieron durante un tiempo y claro, obviamente eso es caminar por la cornisa porque tratar de hacer eso y de pronto no tener los dólares suficientes es que va a tener, a la larga o a la corta, va a tener un problema. Sí, claro, pues ahí fueron donde empezaron a chutear la deuda y empezaron a aumentar mucho más su endeudamiento. O sea, se endeudaban más para poder hacer frente a las deudas que los compromisos actuales que tenían. Y evidentemente ahí se generó una fuga importante de dólares. O sea, con esa paridad que tenían de 1 a 1, bueno, ahí tal vez vieron una oportunidad, no lo sé, no he seguido de muy cerca el caso, pero vieron una oportunidad tal vez de enriquecerse. Algunos sectores, evidentemente, se vieron perjudicados y otros tal vez se fueron ahí a la gloria. Pero bueno, pues nada, hechos económicos ocurrieron y aquí tengo este ejemplito. ¿Qué fue lo que hizo entonces este gobierno? Fija un peso, un dólar, ¿para qué? Controlar hiperinflación. Otro concepto económico. Así como la inflación, bien dijeron ustedes que era una alza sostenida en los niveles de precios, la hiperinflación es una alza desmedida en los niveles de precios. O sea, desmedida, estoy tratando de enfatizar que el crecimiento no fue un 5, un 4%, sino que está por sobre un 40, 50%. Entonces, cáchense la idea que tiene esto. Hoy día un kilo de pan me sale 2.000 pesos. Al día siguiente o la semana siguiente, en base a una hiperinflación, tenía que pagar un 50% adicional. Por lo tanto, en una semana un kilo me costaba 2 luquitas, la semana siguiente tenía que pagar 3.000 y la semana subsiguiente tenía que pagar 4.500. Eso vendría siendo, ¿no es cierto?, un estado hiperinflacionario. Las cuestiones suben mucho de su valor. Las cuestiones, digo yo, productos y servicios, ¿vale? Para que me vayan siguiendo, sube muchísimo, en torno a un 40-50%.
Ojo, que este threshold, este umbral, ¿no es cierto? Tampoco hay definición económica fija, pero estaremos frente a un estado hiperinflacionario cuando estemos, yo creo, en torno a una alza sostenida entre un 30 hasta un 50% y más en los niveles de precio. Ahora, ¿cuál fue el efecto que se consigue? Miren, si bien estabilizó los precios en el corto plazo, con el tiempo provoca una fuerte caída en la competitividad. ¿Por qué? Porque caen las exportaciones, se crea una crisis en la balanza de pagos, este comercio exterior y en base a exportación e importaciones, lo que deriva entonces en un colapso de su sistema de convertibilidad. Convertibilidad, tomar estos dólares, estos pesos, ¿no es cierto? Y hacer transformarlo en el tipo de cambio como tal. Evidentemente tengo acá un colapso propio de la economía. ¿Qué genera esto? Evidentemente un malestar social, po. De ahí está entonces donde se generan otro tipo de crisis. ¿El corralito le suena? Sí, profesor. Sí, Sí, profe. El corralito es literalmente una crisis bancaria, es un colapso financiero. Y viene producto del cierre de esta cuestión. ¿Cuándo se generó? En el 2001. Claro, se cierra esta cuestión de esta paridad 1-1 y ¿qué pasa automáticamente? Todos los argentinos van, ¿no es cierto?, a los bancos a retirar su plata, sus depósitos, su saldo en cuenta corriente. ¿Qué pasa? Los bancos dicen, no hay plata. Sonó como algo nuevo esto. Sobre todo para Argentina. Disculpen la risa, pero acabo de hacer el enlace. No tenían plata, pues no tenían el metálico, no tenían el efectivo para hacer frente a esta cuestión. ¿Qué pasa entonces? Se genera un contagio, se genera una incertidumbre. ¿Cuál es la incertidumbre? Chuta, ¿dónde está mi plata o no está mi plata? ¿Debo seguir confiando en el sistema financiero? ¿Debo seguir permitiendo entonces que mi empleador me deposite tal vez en mi cuenta? No, pues. Entonces empiezan a poner cotas a los retiros, o mejor dicho, a los depósitos que se pudiesen hacer, y creo que eran, no sé, ya ni me acuerdo. No dejaban retirar, profesor. Sí, claro. Ojo, que esto era un congelamiento como un tanto de robo. depósito y retiro. Claro, y lo peor que después en el tiempo, a las personas que le dejaron retirar, pasado la crisis, digamos, su poder adquisitivo de lo que tenían en el banco por la devaluación había disminuido mínimo en un 50, 60, 70%. Es decir, Es que todo lo que tenían ya no valía casi nada. tal cual, empobrecieron, ¿no es cierto?, a su gente. Literalmente el poder adquisitivo, a eso se refiere el concepto de apreciar o depreciar una moneda. Su poder adquisitivo, ¿qué pasó? Se fue a las pailas, fu. Claro, uno puede pensar, antes, no sé, con 1.000 pesos me compraba una Coca-Cola de medio litro y me la iba tomando por la calle sin ningún problema. Hoy día, ¿qué pasa con eso? Tengo que entregar mayor cantidad de papel moneda, 1.500 hasta 2.000 pesos, para poder tomarme esta Coca-Cola. Entonces, evidentemente, ahí hay un problema importante a ver, puesto que, claro, de una mala política pública, ¿qué es lo que estaría pasando? Crisis de índole económico, en este caso una crisis financiera llamada el corralito, la cual genera estragos mucho mayores y genera resentimiento, por supuesto, puesto que hay fugas de capitales, las inversiones no están viniendo o no se están yendo, y por supuesto genera un problema de liquidez importante a nivel sistemático. Profe, Entonces, mande. bueno, es lo mismo que hubiese pasado si se hubiese aprobado la reforma tributaria acá en Chile. Lo que querían hacer acá en Chile con respecto a la mala política pública, como usted bien lo mencionó. Ya, entonces eso también hubiese afectado enormemente a lo que es la productividad de la economía acá en el país. Ciertamente, Claro, o con sea, todo el desbarajuste que ocurrió en la administración anterior, ya lamentablemente estamos viendo una crisis económica que este gobierno está tratando de alguna manera, contrarrestar. sí. Ojo que esta cuestión del cambio tributario, o sea, creo que fue rechazado. Hoy día el gobierno comprometió volver a echarle una miradita y poder llegar a algún consenso, entiendo.
hubieron hartos puntos que se rechazó en la Cámara de Diputados, senadores, y que tienen que reevaluar, entiendo. Sí, Es raro, efectivamente. es raro, profesor y compañeros, que no teniendo recursos, supongamos que no hay recursos, está todo delicado en las arcas fiscales, es raro que el gobierno esté asumiendo perder miles de millones de pesos por año en recaudación en circunstancias que se queja, digamos, de que no hay recursos. Eso es muy llamativo. Y lo más llamativo es que quieran hacerlo inamovible por 20 años. Y todos los indicadores, tanto como el Fondo Monetario, el Consejo de Administración Fiscal eh, y los economistas han señalado que esto, si genera algún efecto, si es que genera algún efecto, lo va a hacer dentro de 6 años. O sea, va a pasar este gobierno, van a pasar 2 años más y a lo mejor va a tener algún efecto sobre la economía, sobre la inversión o sobre el empleo. A lo mejor. Y Correcto. muy- Desde el punto de en- vista acá. Termina la idea, disculpa. sí, bueno, y entonces a mí, bueno, mm, me llama mucho la atención esto, porque claro, se busca que el Estado tenga los recursos para lo que usted estime conveniente, el gobierno que venga, pero no los va a tener con esta rebaja impositiva. Y lo otro que también siempre se ha visto, si usted mira a los países europeos y los países que tienen algún nivel de desarrollo más alto que el nuestro, las tasas impositivas son más altas, bastante más altas. Entonces, a eso si usted le suma que Ronald Reagan, por ejemplo, hizo lo mismo en su periodo de gobierno en Estados Unidos y no logró un mayor crecimiento y una mayor inversión. Lo propio hizo Margaret Thatcher cuando era primera ministra de Inglaterra. Tampoco lo, Ujú. lo consiguió. Entonces, toda la evidencia económica, financiera, histórica, si usted quiere, eh, conllevan a decir, a- además de los expertos en economía, que esto no es una reforma que va a ayudar al país. Al menos la cuestión impositiva. Lo demás habría que discutirlo, pero la cuestión impositiva yo veo que es muy llamativo que insistan en ello. Es que Eh, tampoco es viable. Tampoco es viable porque primero que todo el Estado no es garante. El Estado no produce. Entonces es imposible que todos los recursos los pueda administrar el Estado si el Estado es mal administrador. Ahora, como bien mencionaba Pablo, ¿cierto? Es imposible que esta reforma pueda funcionar. Tampoco lo veo viable en ese sentido. y por eso entonces tal vez está siendo rechazada desde las distintas cámaras. Cabe destacar que desde el punto de vista empírico, hay muchos países que, claro, no vieron un efecto a nivel macroeconómico, en mejoras, por ejemplo, en la productividad, en la mejora en la atracción de capitales o inversión extranjera. Y desde el punto de vista teórico académico, claro, pues esta cuestión teóricamente, académicamente, bajo un modelito evidentemente con muchas variables metidas dentro de él, estarían proyectando tal vez que esta mejora pudiese verse entre de 6 a 10 años, leí yo un artículo. No es una cuestión inmediata, por lo tanto, claro, uno pudiese hablar, ¿no es cierto?, desde la parte académica, que se estaría comprometiendo gran parte de la competitividad de Chile como país al poder aceptar, ¿no es cierto?, este nuevo régimen tributario. Es noticia en desarrollo, evidentemente, así que, no sé, nos va a tocar esperar un poco más para ver cómo se desenvuelve o a qué llegan finalmente, ¿no es cierto?, los parlamentarios. Veamos, pues de aquí a final de semestre, bueno, nos queda súper poco, como un mes más para poder ver qué es lo que estaría Es que sucediendo. yo creo que, profesor, bueno, yo le encuentro la razón a mi compañero Pablo. Yo creo que las políticas de hoy están dirigidas hacia un sector en específico.
Sí, sí, por lo que uno alcanza a ver es más proteccionista Sí, a el nivel empresarial, llamémoslo. sí, exactamente. Lo que es Estado se está dejando a un lado, todo lo que es social. Este nuevo gobierno se dirige más al tema empresarial y no por el hecho de que hayan tomado un país en mal estado, porque si vemos los números nacionales e internacionales, en realidad el país no estaba mal. Sí, habían unas deficiencias, pero no estaba mal. Estaba relativamente bien, con algunas falencias. Pero yo creo que se tornó en temas políticos, se centró en eso y en enfocarse en un solo sector más que tirar para arriba al país entero. Yo creo que eso es lo que se está sucediendo y se está visibilizando el día de hoy, porque lo han dicho expertos también. Sí, claro, como te digo, acá esta cuestión va a dar todavía mucho, mucho que hablar y nos va a tocar entonces tomar tribuna para ver qué es lo que está sucediendo. Desafortunadamente digo tribuna porque no nos queda más que otra, po. Evidentemente tenemos poder de manifestación, sí, lo podemos hacer. Así que, bueno, quién sabe. Podemos evidentemente emitir nuestras opiniones. eh, y ahí tal vez está el trade-off entre si es que seremos escuchados o no frente a nuestras distintas posiciones. Me encantaría agregar más al tema, pero se escapa un poquitito tal vez de lo que yo puedo pensar o de lo que ustedes piensan, que evidentemente es respetable. Yo creo que sí genera cierto malestar, sobre todo a nosotros, llamémoslo ciudadanos de a pie, porque claro, ver estos cambios tan abruptos y entendiendo que la única forma en que el Estado puede generar ingresos es mediante, o sea, no la única, sino que la principal forma que el Estado tiene para poder generar ingresos es mediante los impuestos, es como que, a ver, o sea, sentémonos y discutamos cómo corresponde esto. Si estáis trabajando, la tasa impositiva va a tener evidentemente menos ingresos futuros versus, ¿no es cierto?, hoy día a qué dejo o de lado para poder hacer, ¿no es cierto?, eh, esta redistribución de la menor cantidad de recursos que va a comenzar a recibir. Y de ahí entonces donde se genera eh, vuelvo a insistir, este malestar, porque se tiene que empezar a ajustar, pues. Nosotros sabemos como buenos administradores que las necesidades se vuelven ilimitadas, los recursos son limitados y eso evidentemente da como origen, o mejor dicho, da como resultado a lo que nosotros llamamos escasez. Evidentemente ese es el problema económico que se debiese buscar resolver. Y como ente administrador, no sé si fue ahí Rodrigo, Pablo, Catherine, quien comenta, es que debiesen, ¿no es cierto?, de poder tomar este timón y llevarnos, ¿no es cierto?, a un buen puerto, sin sacrificar, por supuesto, temas de competitividad, temas de, evidentemente, el pueblo, pensando, ¿no es cierto?, en el bienestar social que esta medida pudiese generar. Bueno, no tengo muchas más palabras de aliento jóvenes que darles, pero sí me gustaría, tal vez, ojo que esto ya lo discutimos, ya lo hablamos, pero quiero pasarme a la sesión 11, la cual está hablando, por ejemplo, de los tipos de cambio. Fíjense, acá hay un ejemplito aplicado para poder entender lo que pasa con los regímenes cambiarios fijos, variable y múltiple. Este tema, cuando fluctúa libremente, cuando un ente fija el precio, ¿no es cierto? O literalmente tengo un mix entre este que es sucio versus una flotación libre. Sí, una flotación libre. Quiero dejar solamente esto introducido, sé que ya tal vez estoy en el margen horario y no los quiero dejar sin break, entendiendo que tienen otra clase. Fíjense, una ingeniera comercial que trabaja en el área de finanzas internacionales de una empresa exportadora chilena debe comprender el régimen cambiario vigente para poder evaluar los riesgos asociados, ¿no es cierto?, a el tipo de cambio. Esta necesidad de tener dentro, ¿no es cierto?, de la contabilización divisas.
Por ejemplo, si Chile adopta un régimen de tipo de cambio flexible, deberá considerar la volatilidad del dólar. Evidentemente, esto afecta los ingresos, las exportaciones, lo que influye en la planificación financiera, cobertura cambiaria y las decisiones de inversión. ¿Qué quiero decir con esto? Para ir terminando, que hay riesgos asociados a esta dependencia o interdependencia, como quieran verlo ustedes, para cuando nos vemos enfrentados a el tipo de cambio. Por lo tanto, se vuelve menester, ojo, necesario en toda su amplitud saber cuál es el tipo cambiario que se tiene en las distintas economías. Piénsenlo así. Ustedes quieren hacer negocios con Argentina. Argentina tiene tal vez historial donde sí se ha generado intervenciones en el mercado cambiario. Piénsenlo si es que van a ser, estoy pensando en puros ejemplos malos, pero no sé, tal vez hoy día con Venezuela, ¿será tal vez una buena decisión? Entendiendo tal vez otros factores más macroeconómicos como la inflación, la escasez de productos, el limitado acceso, por ejemplo, a distintos bienes y servicios que tienen. O hoy día, ¿no es cierto?, con Estados Unidos, un país que está en constante guerra, ¿no es cierto?, en conflictos bélicos, lo cual también genera una fluctuación mayor dentro de su moneda y, por supuesto, la estabilidad que puedan tener a nivel local. ¿Les parece que estas cuestiones las sigamos discutiendo entonces en nuestra próxima sesión? Ojo, que por cierto es súper cortita, tiene un par de slides y como les digo, ya son cosas que hemos logrado discutir en lo que va de día. Antes de cerrar, ¿hay alguna duda o consulta? ¿Algo que les gustaría que profundicemos? Por mi parte, profesor, no. Yo estoy súper claro. Perfecto. Solamente me queda agradecer su tremenda participación. Me encanta porque se genera una discusión súper rica, así que mis felicitaciones nuevamente y el compromiso que adquirí con ustedes. De aquí al viernes entonces les comparto sus notas. Como que me llamo Tomás de Aquino. No, sí, cuenten el viernes con sus notas, ¿vale? Eso, Tuvieron más un fuerte profesor. abrazo. Un fuerte abrazo y linda semana. Que estén muy bien. Hasta luego, Igualmente, profesor. profesor. Profe. Muchas Ya gracias. no, No pasé lista de nuevo. Chao, profe. Ay, No, la lista. váyanse nomás, todos presentes. Cuídense. Chao, profe, Chao, gracias. Buenas profesor. noches, profesor. Chao, profe.